Vamos a estar de pie en esta hora. La viñeta va a dar satélite ahora. Satélite. Toquen. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus, unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nosso Deus, Nuestro Dios, Dios Todopoderoso, nosotros clamamos por el poder que en la sangre del Señor Jesús. Renueva, Señor, nuestra comunión para más una aula. Continúa a alegrar nuestros corazones como el Señor ha hecho en este seminario especial. Nosotros clamamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Sentados.
Mis hermanos, saludamos a todos con la paz del Señor Jesús y a todos los que están conectados con nosotros vía satélite, en Brasil, en todos lugares donde está llegando la señal del satélite de la Iglesia Cristiana Maranata. A todos ustedes la paz del Señor más una vez. Hermanos, una convocación, una invitación que ha sido hecha por revelación, y hay un significado importante. Normalmente este templo que estamos viviendo, es necesario parar en algún instante. Cada uno de nosotros debemos detenernos en algún instante y hacer un autoexamen de aquello que está en nuestro alrededor, de la forma que estamos viviendo con personas como criaturas, ¿no?, de Dios, aquel que nos ha creado, delante de todos los desafíos que ahí están. ¿Por qué? Porque debemos entender una cosa: no somos simplemente parte de una iglesia, una denominación, de un grupo que está predicando alguna cosa naturalmente diferente de aquello que venía sido conocido y predicando hasta hoy. Es necesario hacer esta diferencia. Estamos delante de nuestros hermanos que son obreros. Algunos ya han alcanzado esto, pero hay una gran mayoría que no ha alcanzado. No tenemos cómo dar un mensaje al mundo sin saber dónde estamos, sin saber nuestra historia. Y hoy, ¿qué es lo que ocurre? Hay un problema en mi micrófono. Yo me muevo, ¿vieron qué pasa? Bueno, hemos resolvido. Pero entonces tenemos un grupo de hermanos, de personas que tienen una responsabilidad. Algunos han alcanzado aquello que ha sido colocado a nuestra disposición. Hay un problema en mi micrófono aquí, por favor. Yo me muevo y suena feo aquí. No está bien. Para vos está bien, para mí no está. Cámbiame el micrófono. Quiero algo que suena bien. En cuanto me cambien el micrófono, yo voy hablando y voy repitiendo hasta que me traigan mi micrófono nuevo. No es posible, es conmigo. El problema es solo conmigo. ¿Ah? La culpa es mía, yo lo ando fregando los micrófonos. Bueno, muy bien. Continuemos, que estos accidentes e incidentes ocurren. Es conmigo, pero está bien. Volviendo, tenemos que tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo. Hemos sido traídos a una historia. Esta historia tiene muchas cosas bonitas, tiene muchos detalles, muchos incidentes, muchas victorias, derrotas, muchas batallas. Pero lo que nos importa es que estamos en un tiempo y debemos discernir este tiempo. La iglesia solo es maestra si ella sabe el tiempo en el cual ella vive. Entonces, si estamos todos aquí, me gustaría que todos detengámonos aquí un momento para responder una pregunta que todos han respondido con facilidad. Nosotros no estamos en el tiempo de los 100 primeros años de la iglesia. ¿Es verdad? Todo el mundo va a decir que sí, claro. Entonces no estamos en el tiempo que salió de aquel momento del Pentecostés. No estamos en ese tiempo. Nosotros no estamos en el tiempo cuando la iglesia fue perseguida. Nosotros estamos por el Imperio Romano. No estamos en el tiempo de la iglesia imperial a partir de Constantino en el año 312. Hay una historia. No estamos viviendo ese tiempo. No estamos viviendo el periodo llamado periodo medieval, 400 y tantos a 1500. 1000 años aproximadamente. No estamos en este tiempo. No estamos en el periodo de la reforma religiosa del siglo XVI, que fue lo que dio el final al periodo medieval. No estamos. No estamos en el periodo del gran avivamiento del siglo XVIII.
1700, 1720 por ahí y así. Y con marcas que identificaban nombres como de Wesley y tantos otros. Y una gran mayoría en los Estados Unidos. No estamos en este periodo. Entonces es necesario entender cuál es el momento que estamos viviendo. Todo es pasado. Estamos viviendo ahora. Tenemos que vivir aquello que el Señor colocó a nuestra disposición. Estamos viviendo un periodo. ¿Cuál es el periodo que podemos definir hoy que estamos viviendo? Estamos viviendo. No es ni el periodo apostólico, ni imperial, ni medieval, ni reformado. Estamos en un periodo llamado deformado. Deformado. ¿Por qué? Porque el evangelio que fue reformulado, el cristianismo que fue reformulado en el siglo XVII, cayó en los mismos problemas de la iglesia llamada de Cristo y que se volvió con una serie de dogmas e incluso con idolatría. Todo aquello que todo el mundo sabe ya está siendo juzgado. Entonces estamos en un periodo que podemos decir de una iglesia deformada. Veamos por qué. La tradición perdió el sentido de ella misma. Ella no sabe dónde está. Y cuando nosotros empezamos a entender el proyecto que el Señor tenía para la iglesia de los últimos días, tuvimos que alejarnos de la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición tenía una ortodoxia. Ella vivía de una ortodoxia. Entonces los hermanos que no saben lo que es ortodoxia entenderán que se trata de una ortodoxia. Es una forma de predicar y vivir el cristianismo. La forma de predicar y vivir el cristianismo aquí es llamado de ortodoxia. También hoy con el nombre de tradición, que es parte de la ortodoxia, esta ortodoxia se chocó con las luchas que el mundo se envolvió cuando trajo la disputa política y teológica para el mundo. El mundo entró en una política llamada ideológica a partir de la revolución industrial. La revolución industrial vino después. Miren, vamos a mostrar a los hermanos aquí un poco de historia. La revolución industrial vino luego del periodo donde existía la agricultura como la base y el trabajo era un trabajo prácticamente esclavo, porque el trabajador trabajaba para su señor a cambio de comida. Cuando vino la enseñanza, la filosofía de Marx allá por el año 1850 y tantos, Marx empezó a mostrar que había que cambiar. Y él, en su razón de él, Marx estaba todo bien, pero él empezó a instigar la lucha entre capital y trabajo. La revolución industrial, ella consiguió traer para los bloques, de cierta manera, operadores y trabajadores, una unidad. Entonces los trabajadores, los operadores, pasaron a tener una unidad, porque ellos empezaron ahora a tener sus reuniones que hacían, eran en función del trabajo que se daba en medio de las máquinas. Entonces ya no era aquel trabajo disperso, ellos estaban siempre juntos. Y para sobrevivir, ellos entonces tenían todos los argumentos que necesitaban en la teoría de Marx. Era la lucha del capital contra el trabajo. La iglesia llamada cristiana, el cristianismo de la época, que era otro cristianismo, no es el de la Reforma, quería hacer una adaptación, porque en realidad este cristianismo siempre andó alrededor de los males aquí. Cuando ella andó, ¿están viendo? Hay un error aquí, no hay problema. Cuando este cristianismo vio
que estaba perdiendo el gobierno del dinero, de los recursos, los beneficios, ella corrió para dar una asistencia al operador. Esto en 1891, el Papa León XIII editó la primera gran encíclica papal llamada Rerum Novarum. La encíclica papal llamada Rerum Novarum traía a los operadores que estaban dispersos en la iglesia, porque empezaron a tener odio de los dueños, de los que tenían dinero, de los dueños de las fábricas. Empezaron a tener odio, porque ellos querían, era la lucha contra la capital, el trabajo operador contra el capital. Ahí se estableció aquello que era la doctrina de Marx, el comunismo, la lucha del capital, del trabajo contra el capital. No era trabajo contra el capital, pero al mismo tiempo era una inversión de batallas. A partir de este tiempo, 1891, este Papa León XIII entendió que si no trajese para dentro de la iglesia de regreso el operador, él estaría perdido. Él creía, incluso el Papa era a favor de la organización sindical. El sindicato vinieron a ocurrir a partir de un movimiento del trabajador en Inglaterra. Empezó bien temprano. Y él preveyó esto. Él había empezado a perder a sus vástagos y iba a perder a sus operadores. Entonces hubo la cíclica papal. Ocurre que esta cíclica no funcionó. Ahora entramos en el año 1900. Bien, terminado, vino la guerra, que fue en 1914. Fue la primera gran guerra mundial, donde el mundo perdió 10 millones de vidas. Y ahí dice así: ¿cuál fue la lucha? La lucha contra el imperialismo. Nadie sabía dónde estaba el imperialismo, pero él existía. Y las personas, ¿por qué? Porque nadie sabía lo que era imperialismo. La guerra empezó en 1914. Ella va hasta 18. Y antes de empezar la Gran Guerra, en 1918, el comunismo, bolchevismo, estaba en las fábricas. No fue una revolución que surgió simplemente de la Gran Guerra. Fue cuando la Gran Guerra acabó, el comunismo ya estaba establecido en la Unión Soviética. Para esto ya había el Marx, con toda su teoría, y había naturalmente, no sé si había muerto, pero después no me acuerdo, no me importa. Pero él tenía Lenin, que fue aquel operador que aceptó dentro de la Unión Soviética la incumbencia de destruir al capitalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Él va y destruye toda la estructura del gobierno imperialista. Ahí surge el imperialismo con mucha más edad. Entonces él mata a los zares, que era una casta que dominaba en Rusia antes del comunismo. Ellos eran los poderosos, eran familias riquísimas. Hasta hoy sus bienes están dentro de algunos museos. Son cosas extraordinarias. Mató a todos los zares, hijo, mujer, niños. Mandó a matar, acabemos con ellos, porque ahora viene el operador. Quiero mostrarle a los hermanos que nosotros tenemos una historia. Nuestra historia, y todos necesitan conocer, y estudiamos aquí, es un preámbulo. Estoy dando una idea de una historia que estamos insertados en ella. Cuando estamos en la base, yo me orgullo mucho de decir que la base que de los conejos ella abrigó una iglesia allí en medio del barro, donde no había agua, no había luz, ¿no?
no había desagüe como hay en algunos lugares. Pero vean, cuando estábamos en ese lugar de madrugada, 4 de la mañana, con agua en los tobillos, llovía, no había otra forma. Había que sacarse el zapato y ir mismo. Pero veamos, no es eso lo que nos importa para el entendimiento de una obra que no nació simplemente de una voluntad humana. Y cuando nosotros nos damos ciertas entrevistas, cuando nosotros hacemos menciones a personas a nombre, no es porque estas personas no merecen. Todos ellos tuvieron participación, pero estamos trayendo a memoria el inicio de alguna cosa que ya existía. Eran proyectos que venían. Ahora vamos. La tradición, la ortodoxia, vean, se levanta en nuestro tiempo. Se levanta, ¿por qué? Porque surgen las grandes ideologías a partir de ahí. Surge el nazismo, que vino poco después del fascismo. El fascismo era de Italia. Benito Mussolini decía lo siguiente: que la raza pura era la italiana. Y eso creó un odio de Hitler inicialmente a Mussolini, porque Hitler tenía otra idea en la última guerra, que la había perdido. Entonces él tenía otra idea de otro tipo de política y de gobierno, que era el nazismo. Entonces tenía comunismo en la Unión Soviética, había el fascismo en Italia con Mussolini, y había el hitlerismo en la Alemania, que ya dominaba prácticamente gran parte de la Alemania, en Austria, todo aquello que estaba alrededor, envueltos, algunos espontáneamente, otros un poco menos. Pero en realidad es que todos ellos, quiero dejar bien claro aquí, yo he dicho en las escuelas bíblicas, en el Satélite, en el Manaín, todos los movimientos, todos tuvieron dos participaciones: la de la teología y de la filosofía. La teología es por eso que hemos hablado ya en el Manaín, la diferencia de la teología de aquello que es la revelación. Hemos mostrado lo que era razón, revelación. Queríamos que nuestros hermanos, los diáconos, los obreros, intentasen aprender y entender eso. Teología es razón, es describir a Dios. Pero veamos, volveré un poquito aquí. En realidad, cuando ellos digan que las últimas grandes batallas, los bloques, que eran el comunismo, que eran los dos grandes bloques, el comunismo y la democracia. El ciudadano, el comunista, que se decían cristianos, ellos empezaron a decir que la ortodoxia, que era la tradición, no había producido nada hasta ahora en práctica. Y ellos tenían razón. ¿Qué era lo que entendían del cristianismo? Lo que muchos entienden hoy, que el cristianismo es así y hacer aquello, es lo material. Yo estuve, quiero dejar bien claro que yo estuve en 1952 en un congreso en Bahía, donde el hombre que estaba responsable por las conferencias allá se llamaba Richard Shaw. Richard Shaw era un teólogo que vino a Estados Unidos para dar curso a los jóvenes del Brasil, y él fue expulsado de allá porque no interesaba en Estados Unidos, que era algo, una democracia. Y como él era comunista, y él decía que el comunismo era algo del sentido práctico al comunismo, al evangelio, y quien era cristiano debería ser comunista. ¿Por qué? Porque él trajo, para que tengan idea, él trajo una palabra que quedó presa delante de todo el mundo. Él usaba la palabra koinonia. La palabra koinonia del griego, él era traducido a comunión. La palabra comunión, traducida a koinonia,
está más relacionada con comunión en el deseo de que las personas sean unidas y ayudes una a la otra. Entonces él dice que el comunismo era eso, era la ayuda material, personal y humana. Él quita aquello que era la esencia del mensaje, que era lo espiritual, porque la palabra en la verdad, en lo original de comunión, es koinos. Y koinos está relacionado a la fe. No tiene nada. Koinonía, usted puede decir, traducir puede estar direccionado a la fe y también a lo que es social, al socialismo. Entonces, ¿qué se decía? Que la ortodoxia no atendía a la koinonía, y la koinonía era la comunión en sentido de participación, división de bienes y todo esto, que era aquello que nadie jamás ha hecho. Todo el mundo que siempre vivió quería vivir de los otros, pero no del suyo. Pero entonces vean, hermanos, es en este cuadro que se inserta la doctrina de la obra. La doctrina de la obra no es novedad de alguien, una persona que sabe. No es. La doctrina de la obra, ella emerge de las luchas y de los resultados de las luchas. ¿Por qué? Porque sí, en la década de 60, vayamos a la década de 60, si en la década de 60 teníamos grandes luchas ahí de bloques, porque había un bloque comunista y había el bloque llamado socialista. El bloque comunista era el Oriente, también llamado como la cortina de hierro, representado por la hoz y el martillo. Y el bloque occidente era representado por la democracia. Entonces no había diferencia, nunca hubo diferencia entre comunismo y democracia. El comunismo era hambre y la democracia era la gana de comer, solamente esto. Entonces nunca hubo diferencia. Entonces los bloques siempre pelearon a causa de esto, ellos querían esto. Cuando los llamados creyentes, que tenían una ideología llamada avanzada al lado comunista, que decía la ortodoxia no tenía nada para dar, ella no tenía, porque hablaba de comida. La economía ahí que ellos hablaban era comida en África, comida en Brasil, era dividir lo que tienes. Y esto no funcionó ni en Rusia, ni en Cuba, ni en lugar ni alguno. No funciona. Pero ocurre que el problema para nosotros no es comida. La ortodoxia, el peligro de la tradición es que no había ni comida material ni el espiritual, el alimento espiritual. Ahí es que estaba nuestro punto de partida. No había que pelear. Estamos viendo la década de 60, allí empezaron a ver todo aquello. Dentro de la iglesia había una lucha, podemos decir, interna. La iglesia católica ya había pasado 3 encíclicas papales, porque el proletariado, en modo general, que dominaba el mundo en aquella época, entró en confusión. Porque si la iglesia, ella es ortodoxa, ¿dónde estaban los resultados de ella? Ella no daba comida a nadie. Entonces empezaron a ver que no era solamente comida, pero era material, pero también no había nada más para decir. Y a respuesta vino la tradición, que no había nada para decir, porque la tradición obedece los mismos criterios. De la misma forma como la iglesia fue reformulada en el siglo XVI, de la misma forma había que ser reformulada. ¿Por qué? Porque los teólogos, ahora veamos aquí nuestro enfrentamiento con los teólogos. Los teólogos, aquellos que vivían, decían la fe es algo, la teología es otra cosa, la ideología es otra cosa, política es otra cosa, religión es otra cosa. Esto, los grupos llamados evangélicos, y peor aún, los llamados avivados, los movimientos y denominaciones llamadas
pentecostales, nosotros fuimos llamados en tiempos pentecostales también. No somos contra esos hermanos, no hay ninguna crítica a esto. Estamos diciendo, estos hermanos no consiguieron mantenerse en la fe cuando entra la disputa ideológica, cuando entra la teología, cuando entra la filosofía, no consiguieron. Entonces, a causa de esto, ¿qué ocurrió? Los teólogos entendieron aquello que entendemos hoy, razón religiosa. Teología es razón religiosa. Y ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el asunto que está siendo dado en los seminarios que muestra que razón religiosa no funciona? ¿Cuál es el parámetro? Veamos. Razón religiosa es igual a las hierbas, hacia la eternidad. ¿Por qué digo esto? Yo digo esto porque ¿cuál es la base que tengo para decir esto? ¿Cuál es la base? Yo tengo que tener parámetros, pero hay los hermanos que no les gusta de seminario, que van allá y que han pensado mucho, no van a responder esto nunca. ¿Saben por qué? Porque no quieren estudiar, no quieren parar. ¿Saben por qué? Porque esto aquí, ellos no saben de que esto aquí es cuarta medida. Razón religiosa está en la cuarta medida. La cuarta medida es obra redentora, ¿no? Ah, qué bueno. Es obra creadora. Entonces, obra creadora tiene fin. La obra creadora tiene fin. Entonces, la razón religiosa es igual a una obra creadora aquí. Ella tiene fin. Ahí vas a estar perdiendo tiempo en explicar aquello que el Espíritu Santo ya colocó. Vean, hermanos, miren. ¿Qué rechazamos de la teología? ¿Qué rechazamos? Estamos entendiendo que los hermanos que están aquí necesitan buscar este entendimiento que es primario. Hermanos, llegamos entonces a un momento. ¿Qué es lo que en realidad nosotros debemos hacer a esta altura? Es cambiar todo. No hay forma, hay que cambiar todo. ¿Cómo? Es dar una nueva forma a aquello que es el momento que estamos viviendo. ¿Qué momento? Ahí empecé hoy diciendo el momento. Pentecostés, la iglesia, allá en el tiempo imperial, hablé de la iglesia allá de la medieval. Entonces fui hablando y estoy hablando hoy, nos refiriendo a una iglesia reformada, que la reformación de esta iglesia es porque ella optó en la lucha que se daba desde el primer día. Aquí están los pastores que están aquí, que nos dieron esto, van a dar esto a sus iglesias, los obreros. La lucha que se trabó desde el primer día fue razón y revelación. La obra del Espíritu que está aquí es la obra de la carne, entre creación, obra creadora que está aquí, y obra redentora. Mis hermanos, no hay diferencia. Esto es lo que el mundo no sabe decir. El mundo evangélico. ¿Qué tenemos hoy? Que es una tradición ortodoxa. Ella no está ni en la historia ni en la fe, porque ella no cree en el bautizo de Espíritu Santo, no cree en dones espirituales. Todo lo que ella hace es un teatro. Es un teatro. Esto es lo que está ocurriendo. Debemos decir esto con toda tristeza. Estamos diciendo de un modo general. No podemos decir esto, que todas las personas en esas iglesias están haciendo teatro. Esto no es mi problema. Lo que debemos decir y colocar aquí en mente de nuestros hermanos, que todos deben saber dónde está y lo que es. Entonces, hoy, lo que nos interesa hoy es saber de dónde venimos. Aquí hay una historia. Nosotros abandonamos ¿qué? Colocamos de lado ciertos elementos que no están siendo trabajados. Lo están vencieron en una época
que estamos iniciando. ¿Y qué ocurrió? Él tomó cuenta del mundo de aquella época. El cristianismo de la Iglesia Católica era de las cíclicas papales. Progreso, todo esto aquí, que era cíclica, que eran comunitantes. La iglesia salió corriendo para ver qué podían hacer y no logró. Él le mantuvo el catolicismo con su teología, con sus bases, ¿no? Era preoforística, mística. ¿Saben qué es esto? Esto es teología. Es la teología de la Iglesia Católica. Preoforística, mística. Entonces, para decir lo que ellos siempre han dicho a través de sus pronunciamientos de dogmas, y esto entró en la iglesia evangélica. Todo el mundo dice dogma de la Iglesia Católica. Los dogmas de la Iglesia Católica, todo el mundo, el cristianismo ha reprobado. Pero los dogmas en la teología, en el evangelio, nadie reprobó. ¿Saben por qué? Porque no había condiciones para enfrentar estos dogmas. Vean, hermanos, el individuo escribe un comentario sobre el libro de Romanos, 13 volúmenes. Este mismo ciudadano llamado teólogo, él escribe 500 libros. Entonces, estos 500 libros de él son dogmáticas, donde incluye apologética, sistemática. Incluye aquí apologética, sistemática. Yo les voy a hacer una pregunta aquí. Levántese y responda. ¿Cuántos aquí conocen la dogmática y sistemática del mayor teólogo protestante? Levántese y venga aquí adelante. Puede hablar. Puede hablar. Cualquiera. No es que estoy desafiando a los hermanos, no es eso. Es para mostrar que nadie sabe qué es eso. La gran mayoría, 99%, no sabe qué es eso. No sé qué es dogmática. Entonces agarra una Biblia que está aquí y dice así: el Señor es mi pastor y nada faltará. Está aquí. Entonces voy a dogmatizar. Yo, para dogmatizar, el Señor es mi pastor, nada me faltará, yo tengo que primero negar la palabra. Tengo que decir que la palabra, la Biblia contiene la palabra. Cuando dogmatizo, entonces veo libros, vendo libros sustituyendo la Biblia, porque yo soy el inteligente. Yo soy el mayor del mundo. Yo soy el Karl Barth. Karl Barth vivió con sus tres mayores ateos, tres mayores pastores. Usted conocerá James Alberto Schwartz aquí y otros más. Yo después me voy a recordar. Todos ellos eran colegas de Barth. El Barth entonces les dogmatiza: Jesús salva a eso. Él dijo cosas buenas. Hay otras afirmativas, pero en el medio él dice así: la Biblia no es palabra, la Biblia contiene. Contiene. ¿Contiene qué? Contiene él, que es Barth, el único que sabe interpretar la Biblia. Ahora los hermanos, ¿saben por qué él tiene razón? Él tiene la razón, porque teología es razón. Él no tiene revelación. ¿No le interesa a él la revelación, sí o no? Él no va a vender nada, porque revelación no depende de la razón, la capacidad del hombre. La revelación viene de Dios. Tanto es que esta parte de Dios, Pedro, Pablo, todos ellos, todo el evangelio, toda la enseñanza, toda la doctrina de la iglesia fue por la revelación. Voy a detenerme aquí un rato para dar un descanso. Vamos a hacer una temática para encerrar. Pero lo que a mí me interesa hoy es que nuestros obreros, pastores, y estoy resumiendo algunos que vinieron hasta porque son interesados, y otros que vinieron no han venido porque están trabajando, y eso es su problema. Pero nuestros obreros, quiero pasar esto a la masa. Queremos pasar esto a la élite, porque la élite no consigue
La élite está inventando, la élite cree que ella sabe y no es así. Ella no sabe la historia. Ustedes deben saber, ustedes deben dominar la historia. Ahora, usted no necesita evidentemente ver la historia aquí, conocer el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos contando una historia. ¿De dónde salimos? Entonces la ortodoxia, que los llamados evangélicos, modernistas, que hicieron seminario aquí en Victoria para negar a la fe, juntamente se juntaron para el ecumenismo. No tenemos nada contra la ecuménica, eso no nos importa, porque el ecumenismo para nosotros está en el papel. ¿Estoy de acuerdo con ustedes? No, para nosotros el ecumenismo es mucho más que simplemente dos religiones que se unen. El ecumenismo para nosotros es unión de espíritu. La misma doctrina que está aquí en la China y el Japón, en la Corea, está en la América Central, América del Sur, en África. Debe ser nuestra misma doctrina. Para mí esto es lo que importa, y para nosotros es lo que debe importar. Deben participar de la misma cena, del mismo cuerpo, del mismo espíritu. Y esto es lo que es doctrina. Mis hermanos, están viendo, están percibiendo, da para percibir que estamos en una diferencia grande con relación a todo lo que está. Y hay un pueblo, está mezclado, está confundido. Voy a terminar esta parte y nuestra próxima ola voy a dar un descanso. Yo ni voy a estar ahí. Yo quiero que los hermanos entiendan un poco de la historia. Estamos aquí para decir a los obreros y a los diáconos que tienen la responsabilidad de asumir las iglesias, independiente de quién esté delante. Si pasa un tractor arriba del pasado, de las ideas, de la motivación, porque vamos por un cristianismo que se ha desflorecido, que se ha acabado, y simplemente otra cosa. Los hermanos quieren ver. Hablamos aquí de tradición. Estamos aquí hoy. La iglesia está deformada por la tradición. Deformó porque la ortodoxia no quiere decir nada. Quiere sacar el pan de la boca. Nunca dio pan a nadie. Ni material ni espiritual. Y nuestra lucha no es correr atrás del material, sino la iglesia cristiana Maranatha. ¿Saben por qué? Porque el pan que ellos quieren para esta vida aquí, que será digerido aquí, entrará por la boca y saldrá por otra parte. La otra, este pan que estamos hablando, el pan de la vida, alimenta para la vida eterna y tiene un futuro, y es aquello que las personas no quieren. Los discípulos no, esta situación con el pan, yo soy el pan de la vida, no quiere el pan de la vida, queremos el pan de la panadería. Ellos querían ese poquito, es un poquito. Estamos viendo las dificultades de los compañeros, personas, hermanos, incluso hasta inteligentes, pero no consiguen dejar de lado, desapegarse de las ideas que han traído una tradición que no producen nada, absolutamente. Porque producir alguna cosa es producir bautizo con el Espíritu Santo, es producir dones espirituales, es producir palabras reveladas, es defensa del hombre en este momento, el poder de la sangre de Jesús. Esto es lo que es, esto es lo que debemos hablar. No es una revolución doctrinaria, teológica, que no tiene valor alguno. El tema teólogo, el gran tema teológico, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos quieren? Dogma, quieren dogmatizar. ¿Qué es lo que quieren? Sistematizar. Porque ellos colocan a usted en una forma que ellos entienden Biblia, en la razón. En la razón. Y es esto lo que estamos queriendo. Tenemos un llamado para esto. Dios nos ha llamado. Si no entendemos esto y no entendemos el llamado, vamos a quedarnos aquí en la razón, viendo porquerías. ¿Vieron? Porque tenemos cosas más interesantes. El ciudadano, solo hay un detalle. Existe un libro no es Acker, no me acuerdo bien su nombre. Habla sobre, después me acuerdo del nombre. Cristo y el tiempo. No tiene nada que ver Cristo con tiempo, le escribió. Pero para hablar mal de este Karl Barth. Karl Barth era suizo y vino a morir, ¿saben dónde? En nuestra época.
vino a morir en 60. Ahora, ¿qué es lo que él escribió? No tiene nada que ver con aquello que la iglesia, lo que nosotros necesitábamos. Es simplemente de concordar con Kierkegaard, con el existencialismo, que tenía otra cosa. Kierkegaard, teólogo, filósofo, él escribe cosas y yo no dudo nada porque él tuvo su experiencia cristiana, pero su teología, su filosofía, dice, no voy a hablar acá, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Y el gran problema hoy es que no estamos en la ortodoxia de la razón. No estamos en la tradición. No hay más cómo. No hay más cómo. O la tradición cambia o se queda. Y quedará con la gran Babilonia. No hay forma. Será hija. Y será hija que probó que al padre y la madre están conectados en la filosofía, teología. Es la pareja, cierto, ideal para enfrentar a la obra, al espíritu en el gran tiempo, como enfrentó en el inicio. Y en nuestro pequeño relato sobre esto. Entonces, veamos. ¿Cuál periodo estamos viviendo? Iglesia reformada, no, iglesia deformada. Tomó la filosofía, puso dentro para explicar su fe. Entonces no necesitas de fe, necesitas una explicación filosófica teológica. Entonces está en la razón, y la razón entonces te precede. Ella no va a la eternidad. Dios nos ha dado la bendición de la revelación. No, mis queridos, estás entonces en el lugar equivocado. Debemos decir esto. Entonces quieres tener en tu cabeza, ¿no? Quieres un gran filósofo, muy inteligente. Entonces vas a decir un montón de tonterías por ahí. Y si alguien te diga algo en la calle, negarás. ¿Cómo los teólogos han negado? Todos ellos, incluso yo estaba hablando sobre del nazismo. ¿Saben quién era el jefe religioso del nazismo? Era una figura que entró en la historia del nazismo de Hitler, Goebbels o Goebbels. Goebbels era el mayor teólogo. ¿Saben de quién era fan? De Nietzsche. Nietzsche, el filósofo hijo de creyente que acabó con el evangelio. Mis hermanos, ¿es eso lo que queremos? Sabemos de eso. Hay muchas cosas para decir, amén. Vamos a estar de pie. 10 minutos de intervalo y después vamos a encerrar diciendo algunas cosas más. Y no llegamos allá. Cinco minutos de descanso. Y eso porque algunos necesitan salir al baño, tomar una agüita. Pero miren, vuelvan rápido.
para que encerremos esta reunión un poco más temprano, para que los hermanos puedan salir. Y no haya en medio del culto